Hablamos de propiedades en comunidad de negocios y llega ella, Carla Quiroga. ¿Cómo anda usted? La chica del ladrillo diría, me definiría. Mientras no te digan piedra, no, digo, ahí no. Hay que ser de ladrillos, tal cual. ¿Cómo dice que le va? Bien, todo muy bien, José. Una semana venimos de semanas muy intensas, con muchas noticias en el mercado inmobiliario. Hace un par de semanas anunció el tema de los créditos para financiar proyectos que están en el pozo, en construcción. Y ahora yo te voy a hablar del día después. ¿Cuáles van a ser los efectos? Primero, las unidades usadas tendrás más competencia. ¿Qué es lo que pasó en los últimos meses? Se habló mucho de la reactivación del mercado inmobiliario, pero principalmente lo que se movía eran las unidades usadas. ¿Por qué? Porque no hay proyectos nuevos. Ahora se espera que con estos créditos que permiten comprar unidades a estrenar, se reactive el tema de la compra de unidades en construcción. Y esto va a generar mayor movimiento en el mercado. Otro de los efectos, habrá más compradores y los precios seguirán subiendo en dólares. Con lo cual, digo, vos lo que decís es hay dólares sueltos, eso va a generar mayor demanda y la oferta es la misma. Claro, eso es lo que está pasando y eso genera un gran tema, que los precios se disparen, porque como no va a haber mucha cantidad de unidades a estrenar, porque los desarrolladores no van a poder salir de un día para el otro con una maraña de proyectos al mercado. Igual te cuento que hace un par de días se reunió la primera mesa sectorial, donde estuvieron autoridades del Banco Central, autoridades del Banco Nación, gente de Procrear, desarrolladores, y ahí ya se empezaron a hablar algunos temas de cómo se va a ejecutar, cómo se van a ejecutar estas líneas. El Banco Nación ya se comprometió a los desarrolladores que se animen a lanzar emprendimientos hoy a financiarles el 100%. Es decir, dicen, tengo un terreno, voy a empezar un proyecto, el banco les da el 100%, les financia el 100% de la inversión. Carly, tenés también tres datos que me parece interesante. Por un lado, que se va a mirar al interior, por otro, que se van a generar puestos de trabajo y eso se va a notar en la economía. Y acá este punto al que haces referencia, que los desarrolladores van a reducir la necesidad de capital. ¿A qué te referís? Acá concretamente es que les cambia el modelo al desarrollador. Hasta ahora se financiaban con el tema de preventas. Ahora van a empezar a financiarse con el dinero de los bancos. Cambia un poco la figura de los bancos. Deja de construir con capital propio el desarrollador y construye con plata de los bancos, básicamente. Y ahí tenés el número, la clave. ¿Por qué comprar un proyecto que esté más del 70% vendido? Vos vas a comprar una unidad a construir y vos decís, ¿se va a terminar? ¿No se va a terminar? ¿Qué tengo que mirar? Tenés que ver que más del 70% esté vendido. ¿Por qué? Porque es el dinero que va a generar, que va a calzarle al banco para que el proyecto se termine. Porque ¿qué pasa si en una unidad a construir se venden de un proyecto de 100 unidades, solo 3? El proyecto queda en pampa la vía. De esta manera, si vos tenés asegurado que se vendió más del 70%, no vas a tener sorpresa y vas a tener tu unidad cuando se termine el proyecto. Carly, tantos años de trabajo compartidos, tantos años hemos visto infinidad de burbujas de internet, de cuestiones que surgían. Y acá vos lo que decís es, ¿cuál es el riesgo que se genere una nueva burbuja? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente va a haber más compradores, poca oferta, porque no van a salir muchos proyectos nuevos, y el riesgo de que los precios se disparen y se generen valores mentirosos, que después, digamos, con el tiempo no se sostengan. ¿Cuál es la clave para que esto no suceda? Primero, que los desarrolladores empiecen a animarse a barrios periféricos, menos posicionados, porque eso es lo que va a generar la posibilidad de que tengan mayor cantidad de oferta. Sí. Eso va a ser clave para que no se disparen los precios y que todos los compradores, aún aquellos que tienen un presupuesto muy bajo, puedan adquirir una unidad. Carla Quiroga, como siempre, precisión de Ley de Ladrillos aquí, nuestra especialista en comunidad de negocios.